Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa Notimás.net, algo más que noticias. Una buena noticia para comenzar el programa. Las autoridades de obras públicas acaban de disponer la eliminación, la rebaja en el monto del peaje de la autopista de circunvalación norte de Santiago. Nosotros acabamos de regresar hace unos momentos de la línea noroeste y afortunadamente cuando íbamos a pagar el peaje de esta importante carretera nos comunicaron que solo teníamos que pagar 100 pesos. Antes eran 150 para los vehículos ligeros y 600 para los camiones. Nos comunicaron también que los camiones fueron rebajados, el cobro fue rebajado en 300 pesos. De manera que por lo menos se rebajó casi un 50% este cobro del peaje de la circunvalación. Esperamos que ahora esa autopista adquiera movimiento, porque la verdad es que ha estado vacía desde que se inauguró, quizás por el efecto del alto precio que había que pagar por el peaje. Felicitamos a Obras Públicas, oyó el llamado que hizo la población y nosotros desde este programa estuvimos abogando insistentemente para que eso ocurriera, porque somos usuarios de esa carretera desde que se inauguró y nos apenaba ver esto desierto, vacío de vehículos, porque nadie estaba transitando por allí. Así es que ya lo sabe el país, que pueden transitar por esta avenida sin un cargo tan oneroso. 100 pesos para los carros, las jipetas, creo que son alrededor de 150 para los autobuses, y los camiones de carga, que era lo que más nos preocupaba, por el hecho de que por ahí tenían que transitar, o era recomendable que transitaran, todos esos camiones de carga que vienen de la línea noroeste, con guineo, con sal, con productos agrícolas, con arroz, hacia los mercados de la capital. Entonces no estaban pasando por ahí, se estaban yendo por el centro de Santiago. Entonces ahora quizás que se baja de 600 pesos a 300, puedan transitar sin ningún tipo de problema. Ayer estuvimos en la línea noroeste, pero antes vamos a hablar de esto. Este titular que aparece hoy en el periódico El Día, creo que lo tienen frisado los muchachos ahí porque se están quejando, los muchachos de producción de aquí del canal. El nuevo código de trabajo prohibiría el uso de redes sociales en las horas laborables. Imagínese usted, este es el código de trabajo que se está discutiendo entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Dice que ya llegaron a un consenso los tres sectores de prohibir el uso de las redes sociales en las horas laborables en las instituciones. Y nosotros nos preguntamos, aquí los mismos muchachos de producción del canal dicen, pero esto es un absurdo, porque si aquí en el canal nos prohíben a nosotros usar las redes sociales, sencillamente no va a funcionar la televisión, el canal. Porque cada vez que tenemos que buscar algo para actualizar un programa que se está produciendo, o una noticia que se está transmitiendo, tenemos nosotros que tener al lado una computadora con las redes sociales. Entonces, si eso se pone en el código, ¿cómo vamos a trabajar nosotros aquí? Bueno, pues lo mismo podrían decir todas esas empresas que viven de las redes sociales, porque es un error pensar que las redes sociales son solamente para diversión, para entretenimiento. No, las redes sociales son un instrumento de trabajo importantísimo, incluso básico para algunas empresas. Hay las empresas, por ejemplo, los call centers, tienen que tener las redes sociales ahí porque a través de eso que se comunican. Usted tiene ya en los Estados Unidos, y creo que hasta aquí ya se hace, muchas instituciones, empresas de expendio comerciales, ¿verdad? De expendio de alimentos, tienen sus empleados en otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, esos hot dogs, hamburgues, esas cadenas de comida rápida, por el costo el alto costo que representa los sueldos y esas cosas y las prestaciones laborales, tienen su staff de empleados en países asiáticos y se comunican a través del internet para producir los pedidos. Usted llama por teléfono a un McDonald's en los Estados Unidos, yo quiero un hamburger de esta manera,
que lo paso a buscar en 10 minutos, que me lo lleven a mi casa. Resulta, usted cree que está llamando al McDonald's que está a 2 esquinas de su casa. No. Usted está llamando a un pueblo a un call center de esos que están ubicados en Singapur o en Vietnam o en un país, cualquier país asiático de eso, hasta en la República Dominicana. Y desde allá, entonces, a través del teléfono, ¿verdad?, a través del internet, le comunican ese pedido suyo a ese negocio de comida rápido y entonces, de manera simultánea, le sirven el pedido. Aquí ya están funcionando muchas empresas. Hay empresas, por ejemplo, hay muchos negocios que se desarrollan a través del internet. Instituciones que están establecidas con personas trabajando en las redes sociales. Entonces, si usted establece eso en el Código de Trabajo, señores, ¿qué? Tendría que establecer todas las excepciones. Es posible que en el futuro no haya una sola empresa, como va desarrollándose el mundo de las comunicaciones, que no dependa del internet, de las redes sociales. Entonces, ¿para qué ponerlo de manera rígida en un código? Una empresa que no le convenga que sus empleados, que sus secretarias se entretengan en las redes sociales, en la computadora, sencillamente lo puede hacer por la vía administrativa de esa empresa, un memorándum o una prohibición al empleado, pero no establecerlo en el Código de Trabajo. Eso implica un desconocimiento del mundo moderno de hoy, del mundo laboral moderno de hoy en día, del siglo XXI, de la época de la cibernética y la comunicación. De manera que, amigos empresarios, trabajadores y representantes del gobierno, quiten eso de ahí. Eso no va en el Código de Trabajo. Eso es crear una rigidez innecesaria en estos tiempos. Dejen que eso esté al albedrío de los propios empleadores, de acuerdo a las características de la empresa que manejen. Y a propósito de este Código de Trabajo, está dando mucho trabajo su aprobación. Y es que al parecer el gobierno se ha hecho el desentendido en este asunto. La propia ministra de Trabajo no está participando, no sabemos por qué, de que la han excluido porque ella es defensora de los trabajadores. Y entonces el gobierno se ha lavado la mano como Pilato. Bueno, nosotros solamente vamos a aprobarlo a lo que llegue en el consenso, al consenso que lleguen los trabajadores y los empresarios. Pero resulta que entre los trabajadores y los empresarios en este momento no hay un solo consenso sobre ninguno de los puntos del Código de Trabajo. Nada que apoyen los empresarios es refrendado por los trabajadores y viceversa. Nada que apoyen los trabajadores es refrendado por los empresarios. Entonces, ¿qué va a pasar? El gobierno dice, bueno, yo no me meto en eso. Ah, no se mete en eso. ¿Qué es lo que están diciendo los empresarios? Los empresarios dicen que quieren modificar el código y quitarle prestaciones laborales a los trabajadores para crear más empleo. Ese es el pretexto que están poniendo. Porque las cargas que tienen por efecto de las prestaciones laborales son muy altas, según ellos. Y que por eso ellos no pueden competir, que les falta competitividad para competir en los mercados internacionales con otras empresas que están establecidas en otros países. Y que eso también produce un encarecimiento de los productos que ellos fabrican y que también evita que se creen nuevos empleos. Esos son los pretextos que están poniendo. Pero esos empresarios no dicen que si hoy la empresa dominicana no es competitiva, no es precisamente por las prestaciones laborales. Es mucho más por las cargas onerosas que tiene, los altos costos que tiene por concepto de energía eléctrica cara que compran, combustibles caros. Entonces en eso no tienen nada que ver los trabajadores. Hay por qué cargarle el dedo nada más para abaratar el costo a través de quitarle la prestación a los trabajadores y no entrarle entonces al gobierno para que cree las condiciones apropiadas para que las empresas sean rentables y puedan producir nuevos empleos. Entonces, como los empresarios no le están cargando el dedo al gobierno, entonces y solamente a los trabajadores, el gobierno dice, yo no tengo nada que ver con eso. Yo me echo a un lado y que ustedes lleguen a acuerdos, si pueden llegar a acuerdos de las modificaciones que quieran. Entonces nosotros decimos, y no es una responsabilidad del gobierno también velar por el buen desenvolvimiento de la clase laboral, por defender a los trabajadores. No es una responsabilidad del gobierno también esa. Entonces yo creo que el gobierno, en vez de limpiarse las manos, lo que debiera estar involucrado de lleno en lograr un buen acuerdo entre empresarios y trabajadores
para que en primer lugar no se disminuyan las prestaciones ya laborales ya conquistadas a través de muchos años y lucha, sino también para lograr una armonía adecuada entre esos dos sectores y que podamos tener un código laboral, un instrumento de trabajo que pueda proporcionar nuevos empleos, garantizar la paz laboral en la República Dominicana y propiciar el desarrollo. Esa es la responsabilidad del gobierno. Entonces nosotros no vemos con buenos ojos eso de limpiarse las manos, de echarse a un lado y decir que solo aprueba el gobierno lo que consensuen los trabajadores y los empresarios. Hay que intervenir. Presidente, el Ministerio de Trabajo tiene que estar presente en esto. Para hacer donde se trata de intereses, no hay posibilidad de que se pongan de acuerdo. Hay intereses contrapuestos entre trabajadores y empresarios, y es lógico. Los empresarios dominicanos que son empresarios rentistas, que solamente están pensando en el beneficio que obtienen y cada vez quieren más y más y más beneficios, que no ven la parte social, en el sentido de que si tienen unos trabajadores contentos, con buenos salarios, van a tener un mejor mercado de consumo y van a tener una mejor paz laboral que le va a producir rentabilidad. En países como el nuestro así no es posible ponerse de acuerdo, porque como dije, tenemos unos empresarios rentistas y entonces unos trabajadores también que en cierto modo, hay que decirlo, no están debidamente organizados, no tienen una representación, vamos a decir, lo suficientemente legítima que los represente ante eso, y entonces lo que va a haber siempre son discusiones. O puede ocurrir también, pueden ocurrir los consabidos sonsacamientos ya a través de prebenda a los directivos, y puede venir entonces un código que no beneficie ni a trabajadores, ni a empresarios, ni a la República Dominicana. Ahora el presidente que a intervenir en esto. Por otro lado, el Banco Central de la República Dominicana acaba de decir en un informe que emitió que de enero de este año a marzo, en este primer trimestre, el poder adquisitivo de los dominicanos ha disminuido en un 6%. Un 6% menos tienen los trabajadores dominicanos y los que no trabajan también, porque eso se le agrega al costo de la vida. Ha aumentado, de acuerdo al Banco Central, el costo de la vivienda, tanto de la compra de vivienda como del alquiler de la misma, el costo de la salud, de las medicinas, de las consultas, de los hospitales, de las clínicas. Ha subido también el costo del transporte. De manera que todo eso se ha agregado al costo de la vida. Y entonces aquí estamos hablando de disminuir las prestaciones laborales. Aquí en vez de estar hablando de aumento salarial, de aumentar el poder adquisitivo, de indexar el salario de los trabajadores con la inflación, lo que estamos hablando es de quitarle conquistas. Y se habla de que en el nuevo código se propone, o no se habla, en el nuevo código se propone disminuir las prestaciones laborales de cesantía. Se propone aumentar a 12 horas diarias la jornada de trabajo, de 8 a 12 horas, pero estamos retrocediendo a los tiempos de la esclavitud. También se pone quitarle, por ejemplo, los 3 meses de licencia por embarazo que tienen las mujeres. Disminuir también los 3 meses de provisionalidad de los empleados. Crear eso de que el famoso primer empleo sin tomar en cuenta, o sea, aumentarlo a 6 meses la provisionalidad. ¿Verdad? Que usted pueda ser empleado y a los 6 meses que viene a correrle la posibilidad de tener prestaciones laborales. Todas esas cosas mientras está aumentando la inflación en la República Dominicana. Vamos a una pausa y continuamos en el próximo segmento. Hace unas horas acudió el embajador de los Estados Unidos, Wally Brister, al Palacio Nacional a entrevistarse con el presidente Danilo Medina.
Estuvo allí en el Palacio Nacional, a eso de las 11 de la mañana, el embajador, por 50 minutos entrevistándose con el presidente. ¿Qué habrán tratado? Bueno, sin lugar a dudas que lo que trataron allí fue el impedimento de salida de Juliana de Guispie, una ciudadana, vamos a decir dominicana, que nació en la República Dominicana, descendiente de haitianos, y que fue la persona, que ocasionó la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Fue a raíz de una solicitud de ella ante el Tribunal Constitucional para que la proveyeran de la cédula de identidad electoral que el tribunal emitió esta sentencia. Y esa ciudadana, ¿verdad?, hasta el día del domingo no había podido obtener su pasaporte como dominicana ni su cédula. Entonces ahora ella fue invitada a la sesión que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington en el día de hoy, precisamente en el día de hoy, esta tarde, se va a producir esa sesión donde se van a conocer tres querellas contra la República Dominicana sobre el caso de la nacionalidad. Entonces, Juliana de Guispie trató de viajar, de acceder a esta invitación del Consejo Interamericano de Derechos Humanos de la OEA y obtuvo una visa del consulado norteamericano aquí para viajar a Estados Unidos. Pero resulta que como ella no tenía pasaporte, entonces la embajada el consulado americano lo que hace es que le emite una visa en un papel, es decir, le escribe una carta, ¿verdad?, diciendo que esta ciudadana puede visitar los Estados Unidos. Es una especie de salvoconducto que otorgan los norteamericanos cuando lo consideran importante para su política exterior. Y yo debo decir que eso es una facultad de cualquier consulado en el mundo entero. Usted puede hacerlo, un ciudadano sin pasaporte. Y más en el caso, por ejemplo, de esta Juliana, porque resulta que esta ciudadana está en la República Dominicana, pero entonces las autoridades alegan que no es dominicana, pero tampoco es haitiana porque ella no tiene documentos haitianos. Entonces esta señora es una apátrida que vive en la República Dominicana, no se sabe bajo qué estatus. Ahora, con esto de impedirle que salga del país, aún teniendo un salvoconducto del gobierno americano, pone en una situación difícil a la República Dominicana. Porque, ¿qué resulta? Que si las autoridades dominicanas reconocen que no es dominicana, que está de manera ilegal aquí, cuando ella fue a salir del aeropuerto con un salvoconducto americano, pues lo correcto del gobierno dominicano era dejarla salir. Porque ¿para qué retener a una ciudadana que usted reconoce que no es dominicana en su país? Era la gran oportunidad del gobierno dominicano de que se fuera, de salir de una ciudadana. Porque si usted, por ejemplo, vamos a poner el caso de cualquier dominicano que esté en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo, y resulta que allí no tiene pasaporte o no tiene documentos, se le pierden o por cualquier razón no lo tiene, pero obtiene de cualquier país, de cualquier consulado de un país, allá donde usted se encuentre, un salvoconducto para salir hacia otro país. ¿Qué va a hacer ese país donde usted está? Déjalo salir, porque usted no tiene documentación de ese país y usted lo que quiere es salir, usted no lo que quiere es entrar. Los países lo que controlan es la entrada de cualquier ciudadano, si no le conviene que entre a su territorio, ¿verdad?, no le dan la visa. Pero si es para salir, un ciudadano que usted reconoce que no es suyo, que no es de su país, pues es natural que usted lo deje salir. Entonces yo pienso que es un error haber retenido a la señora Juliana Guispie, haberla retenido en el Aeropuerto Internacional de las Américas cuando ella pretendía asistir a la sesión del Consejo Interamericano de los Derechos Humanos por invitación de estos y con un salvoconducto del gobierno norteamericano.
Si esta señora hubiese salido hacia ese Congreso, el problema entonces hubiese sido ya de los Estados Unidos. Porque ya ella en territorio norteamericano, ¿cómo regresaba a la República Dominicana si no tiene documentación? No tiene pasaporte ni nada de eso. Entonces ya ese era un problema del gobierno americano allá. ¿Qué hacer con una ciudadana que no se sabe de dónde es? Entonces, ¿qué afán de nuestro país de crearse problemas? Porque además de ese problema, ¿verdad?, reteniendo un ciudadano que usted no reconoce que no es de aquí. Además de eso, usted se crea un problema también con los Estados Unidos. Porque ahí, mira, la visita del embajador americano al presidente Danilo Medina es para tratar ese tema. Y también usted se busca un problema, se pone, vamos a decir, en evidencia, sin ser evidente, ante el juicio que se está llevando a cabo en el Consejo Interamericano de los Derechos Humanos. Es decir, usted está diciendo, ahí se va a juzgar a esa señora, un caso de esa señora, que tiene que estar presente en ese juicio. Y entonces usted de manera disparatosa no la deja salir del país. Entonces se crea un problema allá, un problema con el gobierno norteamericano que le da un salvoconducto, y un problema también con esa ciudadana que ahora usted no haya que hacer con ella. Porque entonces tampoco la deportan, porque la ley el proceso de naturalización que se está llevando a cabo en el país no permite tampoco la deportación por 18 meses. Y entonces nuestro amigo Monchi Fadul se destapa una declaración hace unos momentos diciendo que la República Dominicana no puede, de la República Dominicana no puede salir nadie sin documentación. De la República Dominicana no puede salir nadie sin documentación. Esta es una cárcel aquí. Una cárcel, una gente que no tenga documentación y va a salir fuera para otro país. Usted tiene que buscar una salida de que se vaya, porque ¿qué es usted con retenerlo aquí? Entonces, esto es una incongruencia en el accionar tremenda. Nosotros estamos diciendo que tenemos ellos cuantos ilegales en la República Dominicana, pero no podemos ni deportarlo, ni lo dejamos salir voluntariamente, como este caso de la señora Juliana que quería salir, ni le buscamos, es decir, queremos buscarle la salida nuestra, la que nosotros queremos, independientemente de la voluntad de esa persona. Eso no puede ser, amigo Monchi. Así que vamos a tratar este tema con mucho más ecuanimidad. Vamos a sentarnos a ver cómo este asunto no nos crea un desbarajuste, una varaunda, como dicen por allá por el campo, más grande de la que tenemos ya en el ámbito internacional. Vamos a actuar con racionalidad y con cabeza fría en este tema. Vamos a acelerar el paso, actuar con ecuanimidad, dejar que el presidente, dejar de meterle presión, como le están metiendo sectores ultranacionalistas al presidente Danilo Medina. Vamos a dejarlo tranquilo para que él pueda buscar una salida armoniosa a esta situación. Buscar una buena negociación que facilite salir de este problema que se mueve como una espada de Damocles sobre la cabeza de la República Dominicana y que nos empaña la imagen en el ámbito internacional, independientemente de que tengamos razón o no en esto de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Vamos ayer, bueno, vamos a tratar el tema de, hoy tenía que reunirse el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Estaba prevista una reunión para hoy, para la noche de hoy, pero fue suspendida. En esa reunión, el Comité Político iba a tratar el tema de la ley de partidos políticos que cursa en el Congreso Nacional por más de 15 años. Con el tratamiento de parte del Comité Político de este proyecto de ley, todos pensamos que se va a resolver el problema. Ustedes recuerdan que el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, había acusado directamente al Partido de la Liberación Dominicana de ser el culpable
de que no se aprobara esta ley, por el hecho de que, como es lógico, el PLD tiene una mayoría absoluta en el Congreso Nacional de legisladores. Entonces, parece dándose por aludido, el PLD decidió en la reunión del comité político que estaba supuesta a realizarse en el día de hoy, conocer este proyecto de ley para definitivamente darle su visto bueno y que fuera aprobado en el Congreso. Bueno, pues la reunión no se dio. No se dio y se pospuso. Nosotros esperamos que esa posposición no sea motivada en esto de la ley, sino que sea por cualquier otra razón. Creo que en el día de hoy, esa reunión del comité político coincide con otra actividad del PLD en el día de hoy, que van a juramentar los nuevos miembros del comité central. Ojalá que sea por esto que se haya suspendido y no por otra razón, porque el país está esperando ansiosamente la aprobación de esta ley de partidos políticos. Aquí no se pueden realizar las elecciones que vienen sin esta ley aprobada. Esta ley viene a democratizar la vida interna de los partidos y a poner límites en cuanto al gasto en la campaña electoral, al gasto y a la publicidad y a todos los tipos de cosas que producen desequilibrio en las elecciones. Sobre todo, lo más importante, con esta ley los partidos políticos no tendrán ya la facultad, sus cúpulas, de señalar con el dedo a los candidatos congresuales, municipales y a la presidencia de la República. El proyecto de ley establece que solamente el 10% de los candidatos tienen los partidos para señalar con el dedo. El otro 90% tienen que ser escogidos mediante primarias con la participación de toda la militancia de esos partidos o todos los simpatizantes de esos partidos en primarias que se realicen el mismo día de manera simultánea en todos los partidos políticos, de suerte que no pueda haber trasiego de un partido a otro para elegir candidatos, como se ha dado ya en elecciones primarias internas, que la militancia de otros partidos participan para escoger al candidato más débil de ese partido, para luego tener mayores posibilidades de vencerlo en las elecciones. Con esta ley de partidos y el establecimiento de las primarias simultáneas el mismo día, no podrá haber ese trasiego y cada partido sabrá con qué militancia cuenta, porque esas primarias se harían con el padrón general de la Junta Central Electoral, y entonces usted tendrá que decidir ese día cuando vaya a votar a una urna, decidir a qué partido usted pertenece y votar por los candidatos que postule ese partido, y no lo podrá hacer por otra organización política. Vamos a la pausa y retornamos en el próximo segmento. Adelante, señor director. En el día de ayer, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en Montecristi, en un bellísimo acto que se realizó en la casa del generalísimo Máximo Gómez, una casa que fue restaurada, donde Máximo Gómez vivió en Montecristi. Ahí hubo una actividad para conmemorar el 119 aniversario de la firma del Manifiesto de Montecristi, firmado entre José Martí y Máximo Gómez en 1895, específicamente el 25 de marzo de 1895, para la liberación de Cuba. A ese acto asistió el embajador de Cuba en la República Dominicana, el viceministro Luis de León, viceministro de Educación, la gobernadora de Montecristi, Zaida Tejeda, así como autoridades civiles y militares de la región, fueron autoridades también de Baní, que es la cuna de Máximo Gómez,
de Puerto Plata, de otras provincias noroestanas. Fue un acto bastante hermoso. Ustedes saben que en el 1800, en el siglo XIX, José Martí viajó 3 veces a la República Dominicana buscando a Máximo Gómez. Buscaba a Máximo Gómez porque Máximo Gómez, quien nació en Baní y se crió en Baní, se enroló en la guerra restauradora, se enroló en el ejército español y defendió a los españoles en esa guerra restauradora contra los dominicanos. Cuando terminó la guerra, triunfando los dominicanos, ¿verdad?, los españoles se retiraron y Máximo Gómez se retiró con ellos a Cuba, que era el último reducto español que quedaba en América Latina. Fue la última revolución que se hizo contra el Imperio Español. Entonces en Cuba él se enroló en las luchas, se enroló en las luchas de los cubanos por su independencia y participó en la Guerra de los 10 años. Una guerra que se significó en Cuba desde 1668 desde 1868 hasta el 78, 10 años, 1868, 1878. En esa guerra de los 10 años, Máximo Gómez adquirió fama de buen guerrero, la carga al machete famosa aquella. En esa época el machete era un instrumento de guerra importante. Se distinguió y adquirió el título generalísimo. Posterior a esa guerra, entonces Máximo Gómez salió decepcionado de Cuba, le ofrecieron la presidencia de la República, no la aceptó, salió decepcionado y también una mala situación económica y fue a parar entonces a Montecristi. Por la vía marítima se dice que llegó allí, después de haber pasado muchas vicisitudes a través de todo el continente. Llegó a Montecristi, donde fue protegido por Juan Isidro Jiménez, que era el presidente de la Casa Jiménez, que posteriormente también fue presidente de la República. Juan Isidro Jiménez lo protegió y Máximo Gómez adquirió una finca en lo que hoy se llama el Cruce de Guayacanes, donde hacía las labores agrícolas, y una casa en Montecristi donde vivió. Hasta allí fue José Martí en 3 ocasiones tratando de conquistarlo para la independencia de Cuba. Pero Máximo Gómez al principio le dijo que no, pero posteriormente ya en el tercer viaje, que fue en marzo de 1895, Máximo Gómez decidió hacer causa común con José Martí en la independencia de Cuba. Y firmaron entonces este manifiesto, salieron desde Montecristi con la colaboración del gobierno de Ulises Heró, hay que decirlo, el presidente Heró, que cooperó, les regaló dinero, embarcación y le dio pertrechos militares también. Hay una anécdota muy famosa que narra que Lili, cuando recibió a José Martí, que iba a pedirle dinero para la causa cubana, iba acompañado del gran intelectual Francisco Enríquez y Carvajal. Al pedirle cooperación, José Martí, Lili le dijo, yo le voy a dar una cooperación, pero que esa cooperación se la va a dar el Ulises Heró, pero que no se entere el presidente de la República Dominicana. Queriendo decir que él como persona cooperaba con la causa cubana, pero que como república no lo podía hacer por las buenas relaciones que mantenía con el gobierno español. Y precisamente la guerra de Cuba era contra el Imperio Español, que todavía estaba allí asentado. Y entonces Máximo Gómez sale de Montecristi en abril, 1 de abril, es decir, 6 días después de firmado el manifiesto, que fue el 25 de marzo, sale el 1 de abril desde la costa del Océano Atlántico en Montecristi hacia Cuba. Desembarcan allí, comienzan una guerra, la guerra de independencia cubana, en la cual murió Martí en menos de 2 meses, cayó en la comunidad de Dos Ríos, en una batalla, pero Máximo Gómez continuó la guerra y finalmente culminó finalmente con el triunfo de la revolución o de la guerra de independencia de Cuba.
y por eso generalísimo Máximo Gómez reconocido como la espada de la independencia cubana y José Martí como el gran apóstol, el padre de esa independencia. Montecristi está en la historia por ese manifiesto importante que marcó también la cooperación de los países hispanoamericanos. Fue el primer gesto, el gesto más importante de cooperación de los pueblos hispanoamericanos. Esa contribución que dio la República Dominicana a través del generalísimo Máximo Gómez a la independencia de Cuba. De manera que quiero felicitar a los organizadores de este evento, que dicho sea de paso, hay que señalar que no cuenta con un respaldo fuerte de las autoridades dominicanas. Yo no vi allí la presencia del Ministerio de Cultura, que debió estar ahí. El Ministerio de Educación envió al viceministro Luis de León, que es montecristeño y es un hombre siempre preocupado por estas causas, que también tenemos que felicitarlo. Un gran dominicano, Luis de León. Pero no vimos ese respaldo que debiera darle el gobierno dominicano a eventos de esta naturaleza. Y solamente quizás porque se realizan en pueblos del interior que los consideran olvidados y que no merecen la atención de primer orden quizás de las autoridades. Porque si esa actividad, que es importantísima, el manifiesto de Montecristi, usted busca en cualquier libro de historia de Latinoamérica o del mundo y usted se encuentra esa expresión, el manifiesto de Montecristi, que firmaron Máximo Gómez y José Martí para la liberación de Cuba. Es un acontecimiento importantísimo. Sin embargo, cada año esta conmemoración se da entre autoridades locales. El que más atención le pone es el gobierno cubano, porque reconoce en eso una gran solidaridad de Montecristi y del pueblo dominicano con Cuba. El gobierno cubano, que envía a su embajador, envía siempre mensajes directos hacia el pueblo de Montecristi. ¿Verdad? Que ojalá que las autoridades pongan atención a este tipo de efemérides, porque esto contribuye a la descentralización del propio desarrollo de la República Dominicana, es decir, que no todo sea en la capital, que también sepan que hay pueblos en el interior que existen y que hay dominicanos que viven allí y que sienten tienen los mismos sentimientos patrióticos y tienen igual derecho que cualquier otro dominicano. Por otra parte, el presidente Maduro acaba de señalar que someterá ante los organismos internacionales a los partidos opositores de Venezuela por el incendio de universidades, de bibliotecas y por los desórdenes que se vienen haciendo, según él, en Venezuela, en ciudades venezolanas. El presidente Maduro dice que someterá a esos opositores a los organismos internacionales. Sin embargo, cuando el presidente Ricardo Martinelli de Panamá sometió ante la Organización de Estados Americanos al gobierno del presidente Maduro por violación a los derechos humanos, el presidente Maduro reaccionó airado ante este sometimiento y dijo que no acudía, ni él ni sus embajadores, ante la OEA, y que la OEA tampoco acudiera a Venezuela a hacer absolutamente nada. Fíjense ustedes cómo son reacciones diferentes. Y ahora él está diciendo que puede someter a la OEA, a la UNESCO, a UNASUR, que precisamente UNASUR, que es la Unión de Estados del Sudoeste, que se va a reunir precisamente en Venezuela en estos días, que va a someter entonces a los partidos de oposición a esos organismos. Entonces, uno no entiende. Usted no se somete a esos organismos, no los reconoce cuando se trata de acusarlo a usted, pero entonces cuando se trata de acusar a otros, a la oposición, usted sí reconoce que existen. Yo pienso que el presidente Maduro no se está manejando bien en esta crisis venezolana. Y está actuando, dando palos a ciegas en cada situación. En una ocasión reacciona de una manera, en la otra reacciona de otra manera. Precisamente en Venezuela hubo un gran apagón, en 5 estados importantes, precisamente por los incendios que se están produciendo, porque parece que algunos sectores de oposición
o los sectores que protestan en Venezuela por la escasez por el costo de la vida o desde el punto de vista político, como se vea, están recurriendo entonces a los incendios, remontándose a los tiempos antiguos, precisamente a la Revolución Cubana, que es una de las armas que usaba en ese tiempo el generalísimo Máximo Gómez en su estrategia de cargar machete, era incendiar los cañaverales. Es decir, antes de atacar a un pueblo, incendiaban previamente y después entonces atacaban por sorpresa, después que la gente se estaba defendiendo del fuego. Parece que en Venezuela están usando la misma estrategia los sectores que están escenificando las protestas, pero parece que se le ha ido de la mano porque se están incendiando universidades, bibliotecas y otros centros que nada tienen que ver con esto y que lo que hacen es hacerle daño a esa nación. Porque muchas veces por protestar nosotros destruimos lo que tenemos y al destruir lo que tenemos nos estamos haciendo daños todos y le estamos haciendo un flaco servicio a la causa que estamos defendiendo. Aquí ha pasado y pasa en muchas partes del mundo. Recuerdo aquí cuando a raíz de la muerte de Trujillo, la población salió a las calles a destruir todo lo que oliera a Trujillo. En Haití, cuando se dio la revolución contra los franceses, los haitianos incendiaron todo. Y Haití, que era la colonia más importante de Francia en América, la más rica, se convirtió en el país más pobre del continente también y todavía lo sigue siendo, porque en esa revolución incendiado todo, se incendió todo lo que oliera a los blancos, todo lo que oliera a Francia, al invasor. Y entonces quemaron los ingenios, quemaron las fábricas, quemaron las plantaciones de caña, quemaron todo lo que era productivo. Y resulta entonces que ahora, después, para restablecer esos centros de producción es muy difícil. Y eso ha ocurrido, se ha quedado Haití ahí en la miseria. Bueno, pues en Venezuela ojalá que no ocurra lo mismo, que por el deseo, ¿verdad?, de pelear contra el gobierno de Nicolás Maduro, entonces los sectores de la oposición o de la población que está protestando puedan hacer daños irreversibles a la economía y a la vida venezolana. Pero al presidente Maduro, que sepa que los organismos internacionales no están solamente para los opositores, sino que también están para él, cuando los opositores consideran, u otro gobierno amigo, como es el caso del gobierno panameño, del presidente Ricardo Martinelli, que sometió ante la OEA al gobierno venezolano por violación a los derechos humanos. Así es que ya lo sabe el amigo Maduro. Aquí ya tenemos una información del periódico El Nacional que da cuenta de que el suministro de agua ha bajado en 60 millones de galones diarios en la capital, en Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo y en el Distrito Nacional, que somete a la población de la capital a una escasez importante en estos días. Todos sabemos que estamos viviendo la época del estiaje, ha habido una sequía en todo el país, ¿verdad?, que ha sido interrumpida esporádica por aguaceros esporádicos, pero que ahora al entrar la cuaresma, entonces esa sequía se va a intensificar. Los tiempos de cuaresma son tradicionalmente secos y son afectados por altas temperaturas de calor que ya se está sintiendo en la capital y en el interior del país. Entonces esto ha provocado una escasez de agua. Ahora, esta escasez de agua es cíclica en la capital y en todo el país. Y es sencillamente por el hecho de que lo que nosotros hablamos en el programa anterior, nosotros nos hemos descuidado en el almacenamiento de agua en la República Dominicana. Nos hemos descuidado en la construcción de las obras hidráulicas que requiere el país. Nosotros apenas estamos almacenando el 7% de las lluvias que nos caen. De cada 100 litros de lluvia que nos cae, nosotros almacenamos 7 y dejamos perder entonces el 93%. Caen como lluvia, van a nuestros ríos, no se retienen lo suficiente porque ya nuestros ríos no retienen mucha agua porque sus cuencas han sido deforestadas. Entonces esas aguas van raudas y veloces a perderse en los océanos, en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico, de acuerdo a cuál de los mares desemboque el río.
Entonces esa falta de almacenamiento de agua produce que cuando hay una sequía de un mes, o de 2 meses, o de 3 meses, entonces no haya agua suficiente. Es lo mismo que si usted en su casa se confía solamente de la tubería, de la llave. Si se daña el acueducto y no le llega agua por 2 o 3 horas, usted tiene problemas de escasez de agua si usted no tiene un tanque de almacenamiento. Pues en el país ocurre eso. Si usted no tiene las presas para almacenar el agua, cuando hay escasez, entonces va a sufrir de ese problema periódicamente. En el caso específico del Gran Santo Domingo, aquí nosotros recibimos el agua de la presa de Valdesia, básicamente de la presa de Valdesia y de los pozos de Manoguayabo, del río Jaina, que son los que suministran la mayor cantidad, además de los pozos subterráneos que tenemos aquí en el distrito, y también tenemos instalaciones del río Sama en la provincia de Santo Domingo. Pero sobre todo la ciudad capital, el Distrito Nacional, depende de la presa de Valdesia, pero la presa de Valdesia es una presa que tiene más de 25 años ya y que está sedimentada en más de un 50%. Y además de estar sedimentada, esa presa, resulta que ya le están tomando agua, de sus aguas están tomando también para el acueducto de San Cristóbal. 1 metro cúbico por segundo diario, 1 metro cúbico por segundo está destinado al acueducto de San Cristóbal, de la presa misma de Valdesia. Pero también están construyendo ahora el acueducto de Baní, con la obra de toma en esa presa también, en la presa de Valdesia, específicamente en Contraenvase de Las Varías, que está ahí mismo, es parte del complejo, que le va a llevar también alrededor de medio metro cúbico por segundo. Y la presa de Valdesia, cuando se originó como obra de toma del acueducto de la capital, apenas daba, creo que era 5 metros cúbicos por segundo. Ahora con la sedimentación debe estar dando menos. Entonces, si usted le saca 1,5 metros de metros cúbicos por segundo para San Cristóbal y también para Baní, entonces viene a ser que para la capital vienen quedando alrededor de 3 metros cúbicos por segundo, que ahora deben ser apenas 2. Por eso que usted ve la escasez que estamos teniendo cuando hay una simple sequía. De manera que el agua, esto que hoy publica el Nacional, como la escasez de agua que está habiendo aquí por falta de almacenamiento, es lo que está ocurriendo en toda la geografía nacional. Los acueductos se están haciendo, aquí estamos construyendo muchos acueductos y se detiene una gran cantidad de recursos, de préstamos internacionales y del presupuesto nacional a construir acueductos, pero los acueductos los construimos con la obra de toma directamente desde los ríos. No estamos haciendo nada, estamos haciendo acueductos efímeros que duran pocos, estamos haciendo acueductos que hay que gastar una gran cantidad de recursos para mínimamente potabilizar el agua a través de químicos, sencillamente porque no queremos construir presas. La última presa que se construyó fue la presa múltiple, fue la presa de Monción, que la hizo el doctor Balaguer, la concluyó en el año 1996. Han pasado ya 96, 4, 17 años y no hemos hecho otra presa. Perdón, 96. Sí, el 96, efectivamente. Todos esos años sin construir una nueva presa múltiple. Ahora, gracias a Dios, el gobierno está construyendo a través del INDRI la presa de Monte Grande, que es una presa importantísima para la región suroeste, que ojalá que eso se acelere lo más que se pueda, que el gobierno no se rezague en la entrega de los fondos para que esta presa esté disponible para las 4 provincias del suroeste, Barahona, Bauruco, Independencia y hasta para Pedernales, antes de que concluya el periodo presidencial del presidente Danilo Medina. Porque solo haciendo presas, almacenando el agua, nosotros podremos aprovechar esa bendición de Dios que nos ofrece a través de las lluvias, en la época ciclónica básicamente, pero que la perdemos porque no la almacenamos.
Asua, la pobre Asua, que tanto se ha hablado y que después que el presidente Balaguer hizo la presa de Sabanayegua y construyó el canal Isura para regar más de 200,000 tareas en ese fértil valle del Cibao de la República Dominicana, dejó de tener ese epíteto de la pobre Asua, ahora está volviendo otra vez a ser la pobre Asua. Lo está poniendo en evidencia todo el mundo, todo el que visita allí se da cuenta de la pobreza creciente que está teniendo esta provincia. ¿Y por qué esto está ocurriendo? Porque esos sistemas de riego de la presa de Sabanayegua ya han llegado prácticamente a su vida útil, al final de su vida útil, y los canales están sedimentados, los encarches están destruidos, las compuertas están desvencijadas, y entonces eso ocasiona que cada día de más en más haya menos tierra que se cultivan con estas aguas benditas. Y la falta de controles en el canal Isura, entonces está produciendo la desertificación de estas tierras, la salinización de estas tierras, y eso hace que cada día produzcan menos. Gracias a Dios, y por esto es que nos estamos refiriendo a eso, y queremos esto celebrarlo, que el Congreso Nacional acaba de aprobar un préstamo de 71 millones de dólares. Es lamentable que todo esto tenga que hacerse con préstamos. Lo ideal fuera que se hicieran con el ahorro nacional, pero si los préstamos son los que están disponibles, bienvenidos sean los préstamos. El gobierno acaba de concertar un préstamo de 71 millones de dólares y que aprobó el Congreso para hacer el proyecto de Asua 2, para continuar el proyecto de Asua 2. Este proyecto viene a racionalizar el agua en el canal Isura, a llevar agua a través de tuberías a la zona de Atillo, en Asua, para incorporar alrededor de 200,000 tareas nuevas a la producción y rehabilitar los canales que ya existen. Yo pienso que este proyecto es importantísimo para Asua. Falta todavía, lo aprobó el Senado, este préstamo, falta la Cámara de Diputados. Los diputados deben agilizarlo para que de inmediato este proyecto comience y Asua vuelva a recobrar el esplendor que siempre ha tenido y deje definitivamente atrás ese epíteto de la pobre Asua. Ya hemos llegado lamentablemente al final del programa, solo nos resta invitarlo hasta la próxima entrega. Gracias por su atención.